Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a terminar el capítulo o a continuar, me disculpan, de por lo menos la parte de plagas. Y alcanzamos luego, creo que a ver también las enfermedades. Entonces, en el anterior habíamos quedado en el control del miono salivazo. Lo primero, en muchas plagas y en este caso en el mión, es el control genético. ¿Control genético qué quiere decir? Utilizar variedades de pastos resistentes o tolerantes a la plaga. Esto se ha desarrollado con esta plaga del mión de los pastos, especialmente en las especies del género Brachiaria, que actualmente se denomina Urocloa. Entonces este control se ejerce básicamente por el desarrollo de variedades tolerantes que tal vez ustedes conocen los últimos híbridos o cultivares de mulato. Son tolerantes al mión de los pastos, al salivazo. Igualmente estos últimos brisantas que han salido, el Toledo, Marandú, también tienen, digamos, tolerancia. Es mejor llamarlo tolerancia que resistencia realmente. El hábito de crecimiento también tiene mucho que ver en la defensa de la planta contra esta plaga. La susceptibilidad aumenta si usted pasa de pastos de crecimiento erecto, cespitoso, macollas, a crecimientos decumbentes o postrados. Como esta es una plaga que le huye al sol y al viento, porque la secan en su fase de ninfa. Entonces las especies erectas, digámoslo así, son más tolerantes. No quiere decir que no se presente, pero son más susceptibles a que la plaga sea menos severa, especialmente por las condiciones de menos sombreamiento que los decumbentes o postrados. En esta tableta podemos ver el porcentaje de infestación de ninfas y 4 variedades de pastos: Andropogum gallanus, el Carimagua panicum maximum, que ahora es Megathyrsus maximus. De crecimiento erecto tiene menos infestación de ninfas, 8 y 22%, y el Urocloa decumbens y el Urocloa humidicola, por ser decumbentes o postrados, tienen mayor infestación de ninfas. Mayor infestación no quiere decir necesariamente mayor daño. Aquí vemos un dibujito muy infantil de resistencia y susceptibilidad de acuerdo con el hábito de crecimiento y también la dureza de la pared celular que vamos a ver, que ese es otro tipo de resistencia. Entonces, la pared celular muy dura, hay ciertas especies de pastos, de gramíneas, que tienen alrededor de los haces vasculares, tienen una capa adicional que se llama esclerénquima. Esta esclerénquima hace más dura esos haces vasculares, y el estilete del insecto, que es la agujita con que él penetra la planta y chupa, entonces se le dificulta mucho más.
y ciertas especies de pastos como el humícola, dictioneura, por ejemplo, tienen una pared celular muy reforzada por sílice, y esto les da tolerancia a estos insectos chupadores. Entonces aquí vemos que la braquiaria de Cook es muy susceptible. Un solo insecto adulto puede ocasionar un 83.7% de pérdidas de follaje, mientras en una especie tolerante como la Euroclou se requerirían 3,5 veces más de la población para causar un daño aproximado, o sea, 78.7%. Que la fotografía no está muy buena, pues el braquiaria se observa completamente defoliado, y el braquiario medícola, aunque ha sido atacado, se observa con menos daño. Hay otra parte morfológica que haya algún control, es la pilosidad o pubescencia de los tallos. Hay ciertos pastos que en los tallos presentan una pubescencia muy abundante, y esta pubescencia abundante hace que la ninfa recién emergida, o sea, en la estadio o el instar 1, que todavía no se ha cubierto de la baba o de la saliva, le quede muy difícil desplazarse, porque estos tricomas o pelos no lo permiten. Entonces este sería un impedimento físico morfológico para que este bichito haga daño. ¿Qué pastos tienen esta pilosidad fuerte? Por ejemplo, el parao admirable, el gordura o yaraguá peludo. Estos, como por mencionar los que en este momento recuerdo. También existen controles biológicos. Esta Salpingogaster nigra es aunque parezca una avispa, realmente sí, pues es el grupo pues de las hormigas y de las avispas. Esta Salpingogaster nigra, esta avispita, es un gran depredador de mión. Entonces, esta es una larva de la avispita. Esta larvita se desarrolla o se mete dentro del salivazo, dentro de la espuma, y devora las ninfas de mión. Ahí observamos una depredación de ninfas de mión por la Salpingogaster nigra, un díptero. Aquí en este pasto, aunque sea de crecimiento erecto, pues hay presencia de mión. Entonces este díptero, esta mosquita, más que avispa, es como una mosca, pone sus huevos dentro de la espuma, y ya cuando eclosionan, esas larvitas se alimentan de las ninfas de mión. Es un excelente control. Inclusive los cañicultores, pues el Cenicaña ha desarrollado unos cultivos de controles biológicos con la multiplicación de este díptero para control biológico del mión en caña de azúcar. Ya hemos hablado de los hongos entomopatógenos. Este Metarrhizium anisopli también es capaz de matar adultos de mión. Lo importante de esto es que la acción sobre un adulto se dé antes de la oviposición, porque
Si lo matan y ya ha puesto los miles de huevos que pone, pues el control realmente no es efectivo. Entonces, como vimos en la parte de hongos entomopatógenos, hay que mirar muy bien si actúa a las 36 horas, 72 horas. Y tener en cuenta la duración del adulto de la especie de salivazo contra la que estemos trabajando. Con estos hongos se recomienda tratar de hacer la aplicación en las primeras generaciones, es decir, cuando empieza a llover, como esta es una plaga estacional, hacer la aplicación, porque ya con individuos de otras generaciones ya hay más dificultad, más resistencia. Los nematos, aunque en algunos casos son plagas de plantas, de pastos, de hortalizas, son pequeños gusanos de la mesofauna del suelo. Estos nematos del género Rhabditidae, algunos de ellos son grandes depredadores de ninfas de mión. Estos son los nematodos. Y aquí realmente ellos llegan a infectar y a atacar tanto una ninfa de último instar o un adulto de mión que lo matan. Ellos lo devoran. Infortunadamente no conozco pues todavía un escalamiento comercial de este bichito, es decir, un producto que contenga estos nematodos para aplicar. Todavía los trabajos son muy a nivel de laboratorio. Otra cosa preventiva muy efectiva es el control del adulto. Si usted controla adultos de una plaga, pues no hay reproducción. O sea, es el control más efectivo, podría decir. Y generalmente los adultos pues son más visibles y más fáciles de controlar. Y en este caso, por ejemplo, en caña de azúcar se ponen unas trampas de color amarillo atrás de estos insectos que son voladores de corto vuelo más bien, con un pegante. Venden unos pegantes especiales para estas trampas, o uno puede usar simplemente puede ser un pegante, cualquier pegante que se puede untar con una brocha, y se logran atrapar bastantes adultos de mión. Un control de adultos es por pisoteo, porque aunque él es volador, él de todas maneras se posa mucho en el pasto para hacer el daño, y no es de un vuelo muy rápido, es un vuelo más bien lento. Entonces este control por pisoteo, especialmente las ninfas que no pueden volar, se alcanza un control bueno. Este es un ejemplo hecho en el Centro de Investigaciones Turipana de Agrosavia. Ustedes ven en la columna color carne, dice salivazo pisoteo, y la azul salivazo testigo. Entonces ustedes ven las fechas de julio 14, julio 21, julio 28, son cada 7 días, y ya en julio 21 el control por pisoteo fue bastante grande. Fueron 120 cabezas de ganado, y usted pues esto ya desde el punto de vista zootécnico, usted puede decir que eso es una sobrecarga, etcétera, pero aquí es una estrategia simplemente de control de una plaga. Entonces entran los vaqueros con el ganado y hacen que el animal vaya caminando lentamente, y con eso pisa bastante todos los bichos en fase pues de ninfa, en fase inmadura, que están debajo del pasto. Ya para julio 28 prácticamente no había, por pisoteo ya no había salivazos
o ninfas dentro del pasto. Obviamente los huevos empiezan a eclosionar y ya en septiembre 2 ya sí empezaron de nuevo a aparecer. Otras consideraciones sobre el control del mión de los pastos es: todo el año está en el potrero, siempre y cuando haya humedad, pero realmente la explosión poblacional se da cuando comienza a llover, porque la eclosión de muchos huevos, uno puede encontrar ninfas o hasta adultos, pero el daño es prácticamente imperceptible durante todo el año. Esto se dispara más que todo cuando inician las lluvias. Cuando inician estas lluvias puede haber de 3 a 6 generaciones por año. Los adultos se observan más entre 7 y 8 de la mañana y entre 4 y 5 de la tarde. Los insectos prefieren estas horas más frescas, con menos radiación solar. Después de que sale ya el adulto, el segundo día los adultos inician la oviposición. Entonces por eso si un insecticida biológico de estos que vimos entomopatógenos pues no lo mata antes de 24 horas, ya pierde mucho efecto. Cuando los adultos pican o chupan, hacen el daño en las hojas, esta hoja muere de 5 a 7 días. ¿Cómo monitoreamos esta plaga? El umbral se consideran 2 ninfas por metro cuadrado. Esto parece muy poco, pero esto multiplicado por 10.000 son 20.000 ninfas por hectárea. Esto es una cantidad extraordinaria, y si dejamos que esas ninfas se pasen al estado adulto, pues serían 20.000 adultos poniendo huevos, dañando el pasto. Y ya de adultos serían 2 adultos en pase sencillo de jama. La jama es la red entomológica que se usa para atrapar insectos voladores. Para las ninfas es un muestreo con marcos de 25 por 25 centímetros. O puede ser el marco también de aforos de 50 por 50. Es que es más fácil muestrear en marco pequeño y contar que en el marco más grande. Las jamas generalmente vienen con un diámetro de 30 a 40 centímetros. Se hacen 10 pases sencillos en 5 sitios, recorriendo el potrero. Hay que identificar el daño. El daño, si se identifica fresco, es muy importante porque es más efectivo el control. Cuando usted ve ya la planta secándose, el daño ya no está fresco, es un daño ya viejo que está produciendo la marchitez. El control biótico y biológico. Biótico se refiere cuando usted propicia las condiciones para que enemigos naturales de las plagas estén en el potrero. Entonces en la costa atlántica, en un trabajo pues muy interesante que hicieron en Corpo Ica, encontraron esta araña, la Metasigia cercagregalis, que es una gran devoradora de insectos, especialmente adultos del mión. Se puede consumir un adulto por hora. Usted multiplica el número de arañas por día, por hora, y una cantidad bastante grande. Con 20 arañas por metro cuadrado de reducción notoria de los adultos. Obviamente es muy importante, pues, si usted va a utilizar un insecticida, que sea químico o biológico, pues las arañas van a desaparecer. Especialmente si utiliza insecticidas químicos.
Los biológicos, pues los basados pues en extractos vegetales, en hongos o en bacterias, son menos dañinos para los enemigos naturales, pero también pueden causar problemas. Hay una garcita que vemos en todas las ciudades ya de Colombia, de clima medio y cálido, que es una garza africana, la garza del ganado, que sigue mucho al ganado en los potreros para comerse los garrapatas y los insectos del ganado y los que se van moviendo cuando el ganado camina, la Ulcus ibis, que es de la familia de los ibis. Estas garcitas pueden consumir de 400 a 500 adultos de mión cada 6 horas. Entonces es un control bastante interesante. También los pájaros como golondrinas, chamones, mientras usted propicie a través de arborización, de cercos vivos, que estos animales, estas aves logren anidar cerca al potrero. Esto es un gran control biológico que se logra. Aquí podemos ver una imagen de la garcita. Estas son las golondrinas que, por ejemplo, en la zona del Magdalena Medio, usted ve ciertas épocas del año en los cables de la luz y de los teléfonos en las calles de Puerto Berrío, miles, yo diría millones de golondrinas, que aparecen mucho en el verano, en la época más seca. Este es el chamón, es un ave también muy común en zonas cálidas, un gran depredador de insectos. Por lo menos yo lo conozco como chamón. Estos nombres comunes varían mucho de una región a otra. Las hormigas también son depredadoras, hay hormigas carnívoras. En las praderas es un hábitat muy abundante en hormigas. En trabajos de entomología del CIAT se han encontrado alrededor de 41 especies asociadas a las pasturas. Ellas son, desde el punto de vista ecológico, se consideran depredadoras generalistas, es decir, no son específicas, depredan todos los insectos que encuentren. Y esto lo podemos ver mucho en los documentales en televisión, que consumen todo lo que encuentran a su paso, las que son carnívoras. Y consumen huevos y ninfas de primer instar. ¿Por qué ninfas de primer instar? Porque no se han recubierto con la espuma, entonces ellas pueden entrar y devorarlas. Los géneros que se han detectado más consumidores de huevos y ninfas de mión son el género Solenopsis, el género Wasmannia y el género Pheidole. Ellas son capaces de acarrear hasta 200 huevos en una hora. Esta es la Solenopsis, esta es la Wasmannia y esta es la Pheidole. Son hormigas comunes en pasturas. El control del mión con base en metarlicio, anisopli, puede controlar ninfas del primer instar que no tienen la saliva o la espuma, hasta un 46.1% de mortalidad medida pues en laboratorio. Si se aplican 8 días antes de la eclosión, o sea, sobre los huevos, se produce una mortalidad de 58.5%.
control con parasitoides. El Anagrus es un himenóptero que parasita los huevos de mión. Ustedes saben que el parasitoide no consume directamente la presa, no es un depredador, sino que desarrolla parte de su fase inmadura en los huevos o en el insecto que él depreda, que él ataca. Es una pequeño himenóptero. Que pone los huevos en la masa de huevos del mión para que sus crías recién eclosionadas consuman esos huevos. El control con depredadores, esta mosquita, este díptero Paracilus barbielini, es una mosca que depreda a los adultos de mión. Realmente no encontré fotografías de ella. Pero el control químico realmente pues, tiene que hacerse con cuidado porque los controles químicos pues, son costosos y son perjudiciales para los insectos benéficos. Esta es una cartilla que sacó Corporica grossavia en un proyecto muy interesante de control de mión en la costa atlántica, que en ciertas zonas lo denominan Juanita o Java. Entonces básicamente lo que es el control químico se recomienda pues hacer el monitoreo después de que comiencen las lluvias, o sea, primeros focos del mión. Ya cuando la plaga está muy avanzada ya es muy poco lo que se puede hacer. Entonces esto, lo que se hace el monitoreo con la jama. Entonces lo que se ve ahí en el dibujo, una persona haciendo el jameo con la red entomológica o en el marco contando el número de ninfas, y se anota, por ejemplo, si está monitoreando usted ninfas, se anota el número de espumas que se encontraron, el total en medio metro y el total en metro cuadrado. Luego que se detectan los parches o focos que a veces se observan a simple vista como el pasto quemado, se demarca ese parche donde está el problema concentrado después del monitoreo y se prepara insecticida. Puede ser, es mejor si es insecticida en polvo como el ráfaga o Lorban, el clorpirifos en polvo, se mezcla con arena y se echa sobre el parche. Esa mezcla puede ser 10 kilos de arena por 1 de insecticida. Aquí en este caso en esta revista hablan de fipronil, clorpirifoso y cipermetrina. Si usted lo hace líquido, pues hay que mojar la arena con el insecticida y luego aplicarlo con la arena. Entonces en el parche, digámoslo así, se hacen unas calles de 2 metros y simplemente el operario pasa regando el producto, y también se puede hacer espolvoreándolos con una mochila de cabuya, también es muy apropiado. Recuerde que ese control químico es para los primeros focos. Si eso ya está generalizado, se salió de control, realmente es muy poco lo que hay que hacer. De pronto algo de trampas para los adultos, pero de resto sobre el suelo y el pasto ya es muy poco. Pues es decir, usted podría aplicar insecticida en todo el potrero, pero recordemos que las condiciones de clima cálido de la ganadería donde se presenta este problema no son fincas ni áreas pequeñas, son bastante grandes, no es como control de colaria en Kikuyu, muy diferente.
Pues para el control se evalúa el nivel de daño en la pradera. Este nivel de daño es cero si el pasto sano, es leve si hay presencia de puntos blancos, o sea el daño fresco. Moderado, nivel 2, amarillamiento de bordes y ápice. Y 3, grave, hay necrosis apical y entorchamiento. Perdón, me disculpan, aquí yo miro algo. Me disculpan para no hacer una... Bueno, me disculpan aquí un momento para no tener que parar la grabación. Aquí ya estoy pasando y me disculpan pronto esto aquí. Estamos pasando ya a hablar del control de colaria. El control de colaria. Entonces me disculpa pues este pequeño inconveniente. El control de colaria vamos a hablar, ya hablamos del control de mión, vamos a hablar del control de colaria. Entonces primero el patrón pues de daño en la pastura, el monitoreo son una escala de 0 a 3, son 3 niveles de daño que ya se los había comentado para colaria. El umbral de daño se hace, como esto sí es un insecto volador, se hace con 10 cuando en 10 pases dobles de jama se encuentran más de 10 adultos. El control cultural se recomienda, estas recomendaciones pues las tomé de un documento de ANALAC cuando se hizo un estudio con Corpoica en los años 90 que apareció con fuerza esta plaga en las praderas de Kikuyo, que el intervalo entre pastoreos no sea mayor a 35 días, porque a medida que hay más hoja, pues hay más plaga, más adultos. La altura de pastoreo sea menor a 15 centímetros. Esto es debido a que este insecto, este chinche, pone los huevos dentro, en la parte baja de los tallos, dentro de las vainas de las hojas, la vaina pues que abraza el tallo y ahí los protege. Entonces una forma de controles con altura de pastoreo hasta donde sea posible. Una fertilización bien balanceada. Generalmente estos insectos chupadores abundan mucho cuando nos excedemos en fertilización nitrogenada. El pasto se vuelve más suculento y la pared celular se debilita mucho. Entonces la fertilización que sea balanceada y especialmente que tienda a reforzar la pared celular. Para esto ustedes saben que la pared celular tiene la laminilla media que es calcio. Entonces es muy importante estas paredes celulares reforzar con calcio y con silicio. Entonces para esto están las cales agrícolas, dolomíticas, está especialmente el yeso agrícola que es muy bueno, que es se mueve más, se solubiliza más en la rizosfera, y los silicatos de magnesio
son muy buenos para fortalecer esta pared celular. Tener diversidad vegetal en los puteros, si usted tiene no solamente un monocultivo de quicuyo, de ryegrass, es muy importante tener leguminosas, tener arbustos, tener árboles. Eh, Se ha visto mucho, yo personalmente lo he notado en las fincas que asesoro, debajo de la copa de los árboles el daño de colaria es menor. Aunque ellas pueden atacar también las hojas anchas, generalmente prefieren la gramínea, perdón, porque son más dulces, tienen más carbohidratos. Eh, la hoja ancha, las leguminosas, son más amargas y entonces son menos atacadas. La renovación de la pradera es muy importante. Esto acaba mucho con focos de huevos que se encuentran y también ayuda pues a que el pasto se renueve con más vigor. En esta renovación se puedan hacer las aplicaciones de las enmiendas que refuerzan pared celular. Una renovación de estas debería hacerse cada 2 o 3 años, dependiente pues del grado de acolchonamiento, degradación de la pradera. Esta plaga tiene una característica, pues si usted fumiga el potrero ya se va, digamos, a esconder en todas las áreas donde haya pasto, especialmente quicuyo, que es tan agresivo. Entonces las áreas donde no hay, fuera del potrero, donde haya quicuyo, eso es un foco de dispersión y de conservación de esta plaga. Y si tengo exceso de forraje, que a veces sucede obviamente, que uno ve que se voltea ese pasto, es mejor cortarlo, conservarlo y no dejarlo prácticamente que se pierda. Un pastoreo fuerte que puede ser pues, con novillas para que se destruyan los huevos y las ninfas. Hay control biológico también en colaria. Se usa valmetarricin anisopli con un nombre comercial de Struxin y de 50 a 100 gramos por hectárea. Este otro producto denominado Micos Plaque, que es una mezcla de Pacelomyces lilacinus con metarricium, anisopli y Beauveria bassiana, 100 a 500 gramos por hectárea. El plumel es un aceite vegetal, un aceite con extractos vegetales insecticidas. Es muy interesante, son productos biológicos. Se usa de 1.5 litros en 200 litros de agua. Y no solo controla por el extracto vegetal, sino que ese aceite pues forma una película sobre las hojas del pasto y crea una barrera donde el insecto, que es muy pequeño, no logra penetrar la hoja. Estos productos sería muy interesante hacerles una evaluación más detallada, porque los ganaderos, muchos productores, pues prefieren sus insecticidas químicos porque les gusta ver es que el animalito se muere instantáneamente.
En la sabana de Bogotá, que se aplican pues menos insumos, que es menos dependiente de insumos, no es que no los use, sino que es menos dependiente de insumos que la ganadería de leche especializada de Antioquia. Encontraron unos trabajos también de crotoica, de agrosavia, una depredadora, una arañita, Alpaida variabilis, que desgraciadamente en los potreros en Antioquia, por esa manera de aplicar venenos, pues no se encuentra. Esta arañita, Alpaida variabilis, es capaz en este trabajo que se hizo la doctora Nancy Barreto, tiene entre sus presas la colaria escénica. Aquí ustedes pueden ver el índice de selectividad. El índice de selectividad por colaria escénica, que es relativamente bueno, es decir, en este caso en Tocancipá prefiere otros insectos del género Nematocera. Y en el caso de Mosquera el índice inclusive es mayor, 0.25 el índice de selectividad, y aunque en este caso es mayor el índice de selectividad, entonces esto sería muy interesante. Lo que pasa es que no, digamos, nuestros productores y nuestros técnicos somos formados con una visión muy inmediatista, muy productivista, y si uno menciona que con unas arañitas se puede lograr un aporte al control, eso generalmente se recibe con mucho escepticismo, y lo primero que dicen los productores es que no sirve para nada, que se ve lo mismo, y estos procesos pues naturales son lentos, no son pues máquinas devoradoras de insectos precisamente. Esta es la arañita, la alpaida. Hay varias especies de alpaida. Este es Alpaida variabilis, son tejedoras. Alpaida tunabo. Y esta es otra especie de alpaida. Estas son pequeñitas, pero aquí están aumentadas pues en la fotografía. Cualquier arañita de estas que vean en potreros deben preservarlas. Estas son otras fotografías de este género alpaida. Bueno, y este sería el terror de la colaria y terror del mión. Ojalá podamos tener el hombre araña que controle todas estas plagas. Que Spider-Man, el hombre araña, pues esta es su presa favorita. Y no estoy diciendo que las mujeres sean una plaga, para que no me vayan pues a acusar de machismo. Simplemente una nota humorística sobre Spider-Man. Este es otro bichito, el Eriopis conexa, la famosa mariquitas. Hay varias especies que son grandes controladoras de insectos. El control químico, pues se usan muchos insecticidas, especialmente lo que conocemos nosotros en Antioquia, en la cuenca lechera del norte de Antioquia. El ráfago lospa, ese es con emulsión concentrada. Estas emulsiones
aceite en agua, pequeños microglóbulos de aceite dispersados en agua. De esto que les menciono aquí, pues no es propaganda y no pues, nombres comerciales para que pues usted si llega a un almacén veterinario, generalmente tiene que decir el nombre comercial. De 250 a 500 centímetros cúbicos por hectárea, en un volumen mínimo de 200 litros de agua por hectárea. Se aplican de 15 a 20 días después de la salida del ganado. ¿Por qué no antes? Porque cuando el ganado sale, si el pastoreo fue fuerte, pues hay muy poca hoja. Y si hay poca hoja, hay poca colaria adulta. Entonces no vale la pena hacerlo porque ya sigue creciendo la hoja y aparece más colaria. Entonces, como en el punto de la llamarada de crecimiento del pasto, 15 días que ya hay más hoja tierna, aparece mucho más colaria y ahí es donde debería aplicarse. Estos tienen un periodo de carencia de 20 a 30 días que según pues el descanso del pasto que normalmente se hace suficiente para cubrir este periodo de carencia. Muy bien. Entonces con esto terminamos la parte de plagas. Ahora les voy a comentar ya más brevemente enfermedades de especies forrajeras. Digámoslo que son menos frecuentes, pero son muy dañinas, muy peligrosas. Es más, yo prefiero enfrentar una plaga que enfrentar una enfermedad. Es realmente más complejo. Las enfermedades son generalmente causadas por hongos, bacterias y virus. La roya del tallo de las gramíneas es muy común. Inclusive hace poco me enviaron del Cauca una fotografía en unos planes de apoyo pues al campo de la gobernación del Cauca sembrando ryegrass y ese ryegrass estaba completamente lleno de hongos. La Puccinia graminis se puede observar, es una especie de roya, aquí está en avena. Miren cómo se observa en hojas y en tallos. Y la roya de la hoja de las gramíneas, la Puccinia coronata, es una de las hojas, otro de los tallos, la anterior era más de los tallos, esta roya de la hoja, la Puccinia coronata. Esta se observa bastante en ryegrass, a veces en Kikuyu, especialmente en zonas de ladera de Kikuyu, se observa esta Puccinia coronata. La mancha parda del Kikuyu, que es producida por el Mycosporium graminis, podría confundirse con un insecto chupador, pero los chupadores generalmente son puntos, cuando el daño está fresco, puntos blancos y son más en el tercio superior de la lámina foliar, donde es más tierna y no hacen una mancha tan grande. El Mycosporium graminis, que esto fuera pues de insecto chupador, tendría otras características de la, como les digo, más bien de la parte media hacia el ápice. En cambio aquí está el hongo completamente diseminado. La mancha pardo o púrpura de la hoja del pasto elefante, que es el Helminthosporium sacchari, pastos de corte. Caña de azúcar, por ejemplo, los cañicultores, el gran problema de ellos son los hongos, las rollas especialmente. Las antragnosis de la hoja, producidas por Colecotricum graminis. Este color parece que se secara, este secamiento puede ser parecido al secamiento que produce el adulto del mión. Este Colecotricum, esta antragnosis,
se observa así como quemazones. Miren que es distinta el daño a los hongos que vimos anteriormente. Manchas de color marrón negro en tallos y hojas, marchitamiento y muerte, producida por Coletotrichum y por Sclerotium rollsi. Estas manchitas en Centrosema leguminosa forrajera nativa, se observa bastante pues el daño por especialmente Coletotrichum y Sclerotium. Manchas y necrosis por Rinchosporium, otro hongo, pasto Carimaguan, Andropogum gallanus. Miren esas manchas que están en la base después de la lígula, donde empieza la lámina foliar, el limbo. Este daño de Rinchosporium. La inflorescencia pegajosa y gris polvosa. Tiletia jersey ataca mucho la inflorescencia de los megatirsus y también de los braquiarios, especialmente brisantas que semillan bastante. Entonces se lo observa en la inflorescencia un carbón, una especie de carbón, un polvo negro. Al tocar la inflorescencia es pegajosa. Esto no tiene mucha importancia siempre y cuando yo no sea productor de semillas sexuales de estos pastos. Si soy productor de semillas, sí es gravísimo. Esta es Tiletia jersey. Hay otro que es el Ustila goberta, carbón de la espiga, también más abundante en braquiarias, es la espiga negra. Bueno, también hay enfermedades virales en plantas. Nuestro interés en el maíz, porque el maíz es un forraje también excelente. Este tipo de coloración, hasta muy bonita, son presencia de virus. El virus produce una coloración muy diferente, apacharramiento de la planta, deformaciones. Hay otras plantas que sufren de virus, los frijoles, la canavalia, por ejemplo, el frijol común, el tabaco, hay virosis en diversas plantas. Estos son síntomas de virosis en maíz. Soya, que también es una planta forrajera, para ensilaje es excelente, también hay virus. Miren este tipo de formación por virus. Curbularia ya es otro hongo. Esto pues no es fácil diferenciar hongos. Esto casi que usted tiene que mandar la muestra y que el laboratorio le diga cuál hongo es. Entonces esta es curbularia, también muy común en pastos. Miren este secamiento por curbularia, muy parecido al que vimos por el Mintosporium o Coletotrichum. El control de hongos no únicamente es aplicar productos pues, fungicidas. Si usted empieza a ver hongos, es podar, hacer una poda fitosanitaria, retirar las hojas que tienen hongo y ojalá esas hojas quemarlas, no dejarlas ahí ni enterrarlas porque ahí están el hongo esporula, las esporas del hongo se quedan ahí vivas. Usar hongos y parásitos es muy interesante, es un control biológico. Es un hongo que controla otros hongos. El uso de caldos antifúngicos que yo puedo preparar con base en azufre. El azufre es un antimicótico, fungicida. Se pueden preparar estos caldos. El uso de fungicidas químicos que son bastante utilizados en cultivos ya agrícolas especialmente en papas se usa bastante los fungicidas. Aquí les traigo un biopreparado para el control de hongos. Esto se hace con ortiga. La ortiga es como la pringamosa de tierra fría. Esto hay que cogerlo con guantes de carnaza. Pero este caldito con ortiga y cola de caballo, que son de tierra fría,
tienen una acción fungicida muy interesante. También el cobre es muy conocido por su efecto fungicida. Cuando empezó la roya en el café se utilizaba sulfato de cobre. Eh, Se pueden usar preparados de cobre como el caldo bordelés, que es un caldo muy famoso en la agricultura orgánica, que es básicamente cal apagada y sulfato de cobre. El que le mencioné, el purín de ortigas y cola de caballo, también es muy fácilmente lo encuentran ustedes en internet, en YouTube, los tutoriales para los videos para preparar estos caldos. El Trichoderma marcianum es el famoso hongo hiperparásito. Es un hongo que parasita a otros hongos. Es muy interesante porque llega a ser muy selectivo, entonces no mata a los hongos patógenos. El más investigado es Trichoderma marcianum. Inclusive yo lo uso mucho en vivero para desinfección del suelo antes de sembrar las semillas. Es un hongo antagonista natural del suelo, pero pues se seleccionan cepas más virulentas, coloniza las raíces y controla los hongos que las atacan. Entonces es muy fácil de aplicar y es especialmente efectivo contra Rhizoctonia, Fusarium y Pythium, que son hongos bastante dañinos en las plantas. Ya el Fusarium, ustedes saben el problema de la raza 4 del Fusarium en banano, y también estimula el crecimiento de las raíces. Esto se vende comercialmente, el Trichoderma marcianum. Muy bien, esto era todos, amigos estudiantes. Esto ya terminamos un capítulo extenso, pero a mi juicio muy importante. Y entonces nos escuchamos en próxima oportunidad. Muchas gracias.